Muy buenas tardes a todos. Hoy le vamos a exponer lo que son las distribuciones muestrales, representada por Luis Daniel Ramos y mi persona, Jesús David López. Comencemos. Distribuciones muestrales son el resultado de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene dada una sola muestra de acercarse al parámetro de la población. Mediante las distribuciones muestrales se puede estimar el error para un tamaño de una muestra dada. También podemos decir que las distribuciones muestrales nos dice que es el valor de un estadístico con la media muestral. Depende de los valores particulares, incluyendo de la muestra, y generalmente varían de una muestra a otra. Tal variabilidad de un estadístico se denomina variabilidad de muestreo. También podemos definir este concepto para que nos pueda quedar un poco más claro las distribuciones muestrales, que es el conjunto de todos los valores posibles para un estadístico y la probabilidad relacionada por cada valor. Algunos datos importantes en el modelo de distribución se caracteriza formando una campana llamada Gauss. Bueno, veamos el objetivo principal de las distribuciones muestrales. Es importante de las distribuciones muestrales es aprender acerca de las distribuciones de media de muestra y las distribuciones muestrales de la proporción de muestra. Con lo anterior dicho, el valor estadístico de este objetivo es aleatorio. ¿Por qué? Depende de los elementos elegidos de la muestra seleccionada y por lo tanto el estadístico tiene una distribución de probabilidad, la cual es llamada la distribución muestral del estadístico. Como podemos ver, aquí tenemos dos distribuciones, distribución de la media y la distribución de la proporción. Hablemos un poquito sobre la distribución de la media. La distribución de la media es la distribución de la probabilidad de medias muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n. En general, las distribuciones de muestreo de cualquier estadístico es la distribución de probabilidad de dicho estadístico. Bueno, compañeros, aquí vale la pena mencionar que tal variabilidad del estadístico de una muestra se denomina variabilidad de muestra. Es decir, una distribución de frecuencia, no de valor bruto, sino de media de la muestra, donde cada media de la muestra está basada en una muestra aleatoria de valor bruto. Tenemos la siguiente fórmula, se la voy a subrayar aquí para que se la subrayo aquí de rojo, esta que está aquí, ¿cierto? Se dice que la letra Z es una variable estandarizada con media igual a 0 y la varianza igual a 1. Con esta fórmula se puede hacer los cálculos de probabilidad para cualquier ejercicio. Bueno, seguimos con la distribución muestral de la proporción. Distribuciones de probabilidad de proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n. En estas dos hay que saber diferenciar con la distribución anterior, la que acabamos de explicar, que fue la de la media, y estamos hablando de la proporción ahora. Bueno, no confundir una distribución muestral de la proporción con la distribución muestral de la media, ¿cierto? Las dos tienen su grado de tamaño para cada cual, pero hay que confundir una de la otra. Y para eso hay que encajar y analizar bien las dos distribuciones para no confundir. Porque fuera tendencioso, si tienen el mismo tamaño n, se está refiriendo a lo mismo. Solo es de caracterizar uno de lo otro para sacar diferencia entre las distribuciones de la media y de las distribuciones de la proporción. Bueno, aquí nos dice que P es igual a X sobre N, en donde X es el número de éxito u observaciones de interés y N es el tamaño de la muestra, ¿cierto? Bueno, continuemos con la siguiente diapositiva.
Propiedades de la distribución de proporciones muestrales. Las proporciones muestrales tienden a coincidir el valor de la proporción poblacional. En ciertas condiciones, la distribución de proporciones muestrales se aproximan a distribuciones normales. Esto nos va a servir, todos estos conceptos, todo eso que hemos hablado, nos va a servir como complemento para otras investigaciones que vamos a tener más adelante, ¿cierto? Bueno, les quiero compartir una pequeña conclusión de lo visto anterior. Después de esto, le vamos a resolver unos ejemplos para que quede mucho más claro el tema de distribución muestral, ¿cierto? En conclusión, como hemos podido ver, las distribuciones muestrales son una herramienta estadística que nos puede ayudar para analizar problemas en nuestra vida cotidiana. Y esto es posible de lograr mediante el uso de las distribuciones normales, debido a que su aplicación se puede ver reflejada a diferentes ámbitos, tales como el fisiológico. Por ejemplo, el efecto de una misma dosis de un fármaco se puede aplicar en lo sociológico para conocer el consumo de ciertos productos por el mismo grupo de individuos, o las puntuaciones de un examen sin importar el ambiente donde se desarrolle. Las distribuciones muestrales son una parte muy importante de las estadísticas, aplicable al entorno administrativo en lo que nos encontramos, por lo que su aplicación será de gran ayuda en nuestra formación profesional. A ver, primeramente pues tenemos en esta matriz los 42 datos de la estatura y en esta otra los 42 datos del peso. Recuerden que son todos los datos que obtuvimos de la práctica número 1. El texto dice lo siguiente: supongamos que se sabe que la estatura de los y las estudiantes del grupo 21 de estadística inferencial 1 tiene una distribución que se asemeja a la normal, con una media de tantos centímetros y una desviación estándar de tantos centímetros. Eso lo vamos a obtener en un momento. ¿Qué probabilidad hay de que al obtener una muestra de 10 alumnos la estatura promedio sea de al menos 170 centímetros? Bueno, aquí tenemos el tamaño de la muestra y acá tenemos la media muestra. Tenemos que calcular el promedio. En este caso va a ser el promedio de todos los datos. Promedio, y seleccionamos la columna de estatura. Lo mismo se haría con el peso. Pero bueno, vamos a hacerlo en este momento con la estatura y la desviación estándar. Desviación estándar de la población. Recordemos que estamos considerando que este grupo es la población. Ok, entonces ya tenemos los datos. Ahora vamos a calcular el error estándar primeramente para luego calcular Z. Entonces aquí tenemos la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de el tamaño muestral. Aquí lo tenemos. Calculamos el error estándar. Ahora calculamos el valor de Z. Vamos a poner la diferencia de las medias entre paréntesis. Sería X testada menos la media poblacional. Y esto a su vez lo vamos a dividir entre el error estándar y así obtenemos el valor de Z de tablas. Recordemos que para tablas nos da el valor de X testada menor o igual 170. Pero acá nos pide que busquemos la probabilidad de que la estatura sea de al menos 170, es decir, que sea de 170 o más. Por lo tanto, tenemos que hacerlo así. Buscamos en tablas el valor de Z, que es de 0.18. Permítanme, vamos a ampliarla. ¿Okay? Punto 18 sería Z de 0.1 hasta el 8, que es este. 0.5714. 0.5714. Pero lo que nos interesa es la otra parte de la curva, es decir, de 170 hacia la derecha o de 0.18 hacia la derecha. Por tanto, aquí tenemos que hacer la diferencia, que sería 1 menos
170. Y aquí tenemos que esta es la probabilidad de que la estatura esté de 170 centímetros o más. ¿Ok? Como ven, bastante sencillo, bastante rápido. Tendríamos que hacer esto tanto para la estatura como para el peso.